¿Fuiste designado vocal de mesa para las elecciones del 16 de noviembre? Conócelo a partir del sábado 25 de octubre ingresando en consulta.cervel.cl o llamando al 606.166. Si necesitas excusarte, hazlo ante tu junta electoral entre el 27 y 29 de octubre. Recuerda que el rol de vocal de mesa es obligatorio y que si no lo cumples, te arriesgas a una multa. Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia. Ibáñez, sintonía total. En Radio Presidente Ibáñez presentamos Un Rojo Amanecer, una mirada socialista para Magallanes. Núcleo Salvador Allende Gossens, del Partido Socialista de Chile. Estos son los temas de hoy. No existe el Estado de Derecho. Y al no existir el Estado de Derecho, cualquier ciudadano está sujeto a cualquier cosa. Eso es lo que cuesta ahora que se entienda. Por eso que todavía se sigue pensando y añorando el autoritarismo. No hay una comprensión de lo que es la dictadura. Se piensa que la dictadura libera a las personas o a muchas personas de muchas cosas. La dictadura no libera a nadie, es una pérdida de las libertades, es lo contrario de la libertad. Por eso se llama dictadura. Y eso es algo que nadie que no lo haya vivido lo puede entender realmente. Por eso que yo veo con horror cuando veo en las conversaciones de las personas que se anhela el autoritarismo. Me parece... Y no sé cómo explicarles a esas personas que lo que es una dictadura, porque yo viví la dictadura. Y cuesta mucho explicarla. Entonces los ejemplos que se dan de cómo en otros países se ha logrado la tranquilidad de la gente gracias a la dictadura, yo les digo, no, esa tranquilidad no existe, no es cierto. Nadie vive tranquilo en una dictadura. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a este Rojo Amanecer. Mi nombre es Mario Mancilla y abrimos la página de hoy domingo, 2 de noviembre, rendiendo este sencillo homenaje a quien nos dejó esta semana, el actor Héctor Tito Noguera, un grande de la actuación, del teatro, de las telenovelas, el cine y de Chile, que dejó una posteridad, una invaluable obra de la actuación y de la cultura nacional y muy querido en el arraigo popular del país. Y con este ejemplo que nos dejó y esta enseñanza, que interpretó papeles que llegó mucho a las personas, como las telenovelas que en su momento marcaron una época dorada en la televisión, como Romané, Sucupira, Machos, y también por supuesto en el teatro y en el cine. No solamente en el cine nos dejó un legado artístico, sino también su apoyo y compromiso en la causa sindical y por la dignificación del oficio actoral, demostrando siempre solidaridad, coherencia, ética y pasión en la defensa de los derechos sociales y derechos humanos, tal como nos dejó en esta reflexión que acabamos de ver. Bueno, así comienza el programa de hoy, este Rojo Amanecer, a través del 88.5 para Punta Arenas, Canal 31 de TV Red para toda la región y a través de los canales de streaming. Saludo a mis compañeros de hoy día que está la puesta al aire, Francisco Pérez San Juan en la sala de sonido y don Jorge Díaz. Hola, ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo estuvo la semana? Estuvo agitada, ¿Sí? pero bien. Qué bueno. Bueno, comenzamos de inmediato en materia. Hoy día tenemos de invitado
al candidato a diputado por Magallanes, Pablo Uceño. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Mario, Jorge, un gusto estar nuevamente en el programa. Bueno, partamos enseguida. Pablo, ¿sabes que es importante este momento político que estamos viviendo? Perdón, no puedo estar más de acuerdo que con Tito Noguera, un grande, Sí. Muy buena la intervención. Sí, y es importante porque justamente lo que te quería llevar es que estamos cayendo en la política, o más bien la derecha, en una retórica muy radical y de desacreditar a las personas. Un lenguaje muy soez que está viendo, y que yo creo que es importante y necesario que la política suba su nivel de debate y también de propuestas. Y por eso yo creo que es sumamente importante. Y en este aspecto quiero que nos puedas conversar. El fin de semana pasado estuvimos participando en un encuentro ciudadano que estuvo muy interesante, con mucha participación, y donde hiciste el lanzamiento de Diputado Digital. Sí. Quiero que nos cuente y les cuente a la ciudadanía de qué trata esta propuesta que presentas. Perfecto. En relación al primer tema que tú planteas, efectivamente yo no puedo estar más lejano al tono que se ha empleado durante la campaña por parte de ciertos candidatos, principalmente de la derecha. Y esto incluye ambas derechas, la derecha, la ultraderecha y la derecha más tradicional. Estos atorrantes, parásitos, que han sido los epítetos que han dado en el último tiempo, yo creo que no aportan nada, no contribuyen en nada. Lo único que hacen es muchas veces descalificar funcionarios públicos, descalificar al oponente, en definitiva. Yo creo que esto es un tema de preocupación. Yo me imagino, me da una preocupación real que esto el día de mañana, estas derechas puedan llegar a ser gobierno. A mí, yo no quiero esto para mi país. Yo sueño y aspiro a un país totalmente distinto, donde el diálogo, la posibilidad de alcanzar acuerdos sean la tónica, más que esta retórica muchas veces beligerante, muchas veces cargada al odio. Eso por un lado es lo que tú me planteabas. Perdón, estoy un poquito resfriado con la campaña. Efecto de la campaña. Sí, hemos estado recorriendo harto. El diputado digital se enmarca dentro de una concepción un poquito más amplia que dice relación con la participación. Yo soy un convencido que hoy día es necesario profundizar la democracia. Hoy día nos hemos acostumbrado, es la única democracia que conocemos, es esta democracia representativa, donde nosotros cada cierto tiempo se nos convoca para elegir a un representante, en este caso los diputados y presidente de la República, el próximo 16 de noviembre, pero yo creo que es necesario a esta altura introducir más elementos, por ejemplo, de democracia directa. Yo soy un firme partidario de que podamos tener la posibilidad de plebiscitos, referéndum, tanto nacionales como regionales, que sean vinculantes. Segundo, la iniciativa popular de ley, hay que establecerla, sin duda, hay que consagrarla. La posibilidad de mandatos revocatorios de las autoridades también creo que es algo importante, que se acercan más al concepto de democracia directa, que yo creo que es sumamente importante explorar y avanzar en esa dirección. Dentro del concepto de participación está esta idea del diputado digital. Hola, Yagna. Digo, estaba sacando una foto. Sí. Dentro de esta idea de participación, yo he hecho una propuesta. Yo no solo quiero ser diputado por Magallanes, sino que además quiero ser el primer diputado digital de Chile. ¿Cuál es el concepto? Hoy día existe una natural lejanía entre el trabajo parlamentario y, en definitiva, los ciudadanos, los vecinos y vecinas. ¿Por qué esta lejanía? Porque no se entiende muy bien qué es lo que hace un parlamentario, no se entiende bien dónde está un parlamentario, en qué momento, si está en trabajo en comisión, está en trabajo de sala, si está en semana distrital, porque no está en el distrito, en el territorio, cuando corresponde. Entonces, lo que busca, lo que he planteado es la posibilidad de crear una plataforma, una vez elegido, crear una plataforma digital donde aparezca el trabajo parlamentario, que estén los proyectos de ley, que estén los argumentos a favor, los en contra, la postura del diputado que esté claramente mencionada, dar la posibilidad también a los ciudadanos que puedan votar por estos proyectos de ley, que pueden realizar aporte a través de esta plataforma virtual, y con eso yo creo que
se va a transparentar mejor la labor parlamentaria, vamos a acercar la labor parlamentaria a la ciudadanía, y segundo, también va a haber una suerte de control del trabajo parlamentario, en el fondo del día de mañana. Por parte de la ciudadanía. Por parte de la ciudadanía. El diputado, por ejemplo, en este caso yo, va a tener que explicar por qué vota A, B, C. Y muchas veces cuando vote en contra de lo que me están, por ejemplo, lo que me está votando la ciudadanía, tendré que explicar por qué, cuáles son mis argumentos para eso. Claro. Y con esto lo que se busca, en definitiva, acercar el trabajo parlamentario a la ciudadanía. Hay un contrasentido, y de dónde surge esta idea. Hoy día, a nivel mundial, no tan solo en Chile, es el momento donde más elecciones se han realizado al mismo tiempo. En Chile, ¿para qué decir? Las últimas, la cantidad de elecciones que hemos tenido. Años. Pero al mismo tiempo es el periodo de mayor conflictividad social, donde más gente ha salido a la calle en nuestro tiempo. También, y la segunda reflexión con esto, también que de ahí surge esta idea, es que durante este periodo, que donde se ha votado mucho, también es donde se produce un periodo de mayor desafección con la democracia. Entonces hay que darle una vuelta de tuerca, hay que incentivar la participación y facilitarla, sobre todo en regiones como la nuestra, donde las distancias son importantes. Hay que acercar, y hoy día hay que ocupar estas herramientas digitales para acercar el trabajo parlamentario. Yo soy convencido de que estas herramientas digitales, en definitiva, no son solo para entretenimiento, para buscar, para informar, sino que además es posible, y creo que es lo ideal, que puedan fomentar la participación efectiva de la ciudadanía, y ese es el concepto que está detrás de este diputado digital. Pablo, y en relación a este mismo tema, pero en el aspecto normativo y legal, la ley de participación ciudadana de las organizaciones sociales en general, y no es vinculante. No es vinculante. Por lo tanto, se puede opinar, pero de esa opinión, la verdad, se puede o no tomar por parte de las autoridades. ¿Qué opinión tienes de eso respecto en relación a esta ley? La ciudadanía, digamos, también podría ser una participación que vinculante en algunos temas que son de importancia y de necesidad para en general la sociedad. Es el gran reclamo por parte de las organizaciones sociales, que muchas veces se les convoca y muchas veces para cumplir los servicios públicos, claro, para cumplir ciertos requisitos que les piden o metas que les piden, pero que en definitiva la opinión no la ven reflejada y no ven cuál es el aporte. Yo creo que es un desafío, sin duda que es un desafío. No es fácil hacer estos mecanismos vinculantes, pero yo creo que eso contribuiría al debate, y todos tendrían un sentido más de responsabilidad. Es una apuesta osada, pero yo creo que es la dirección correcta. Se me ocurre quizás en algunos temas que son más básicos, por ejemplo, generar los barrios, el tipo de barrio donde queremos vivir, el tipo de vivienda, no sé. Hoy día se hace, urbanización, pero que sea vinculante. Que sea vinculante, sí. En esos tipos, algo. Yo diría, debemos avanzar en esa dirección. No es fácil, pero yo creo que va en la dirección correcta, porque así nos empoderamos los ciudadanos, y los ciudadanos deberían lógicamente ser más responsables. Esto es el mundo ideal, exactamente, obviamente. Pero hay un antecedente en que sí es vinculante la consulta ciudadana a los ciudadanos, que es el tema del impacto ambiental en los proyectos de inversión o de desarrollo de industria. Sí. O sea, se puede. O sea, eso significa que se puede. Se puede, claramente. Porque si no le preguntarían. Sí. Entonces, los consejos consultivos, que todo el aparataje administrativo del Estado tiene consejo consultivo. Del hospital, del gobierno regional, etcétera, de otras partes. Y sin embargo, ahí hay una especie de contradicción. O no se ha querido profundizar lo que se consulta por un lado, que son la consulta indígena, ¿me entiendes? Y hay otras consultas que se hacen y que sí son vinculantes. Entonces, como parlamentario, ¿tú impulsarías una rayada de cancha para todos? O sea, lo dije al comienzo, yo creo en la democracia directa, yo soy convencido de eso. Entonces, cuando hablo de plebiscito o referéndum a nivel regional, nacional y regional, estoy confiando en eso.
Estoy apostando por eso. O sea, yo creo que es absolutamente necesario avanzar, enriquecer la democracia, porque si no nos vemos enfrentados a esto que está pasando hoy día, que hay una desafección profunda con la democracia, y vemos encuestas donde aparece preocupante los índices de valoración de lo que es la democracia. Yo me preocupa, y por eso creo que debemos avanzar en la dirección de más democracia directa, para que no caigamos el día de mañana en esta tentación de los gobiernos autoritarios o populistas que son lejos, están muy lejos de lo que yo quiero para mi país. Mira, otro de los puntos importantes en tu propuesta tiene que ver con la descentralización. Sí. En el caso de la descentralización, uno puede hablar de distintas cosas, de descentralizar, no sé, desde la República Independiente de Magallanes, el federalismo, ¿me entiendes? Uno puede soñar un montón, pero en la práctica la descentralización que yo te he escuchado, ¿ya? Es primero el traspaso de competencias, tanto económicas, administrativas y políticas. Y hay un punto, cuando uno habla de la descentralización política, hay un punto que es la ley de partidos políticos en Chile, que es absolutamente centralista, pero muy centralista. Entonces, si no cambiamos esa ley, yo digo que está bien la ley de partidos políticos, porque hay de alguna manera la participación en forma organizada, ¿no es cierto?, en el devenir político del país. Pero también hay que darle la vuelta de tuerca de que esa ley es demasiado centralista. Todo se decide en Santiago. Los partidos, por ejemplo, para inscribir un candidato, no se inscribe en la región, se inscribe en Santiago. Sí. Y, ¿me entiendes, no? Tú que has sido candidato, sabes de qué se trata. ¿Qué opinión tienes al respecto de esa ley específicamente, para modificarla o cambiarla? Sí, yo veo que estos temas muchas veces son más culturales que de otro orden. Que hay una cultura del centralismo que es muy, muy importante, y se refleja a nivel nacional, obviamente con esta dependencia del centro, que el norte en este caso es el que toma las decisiones, pero también se da a nivel regional con respecto a Punta Arenas y el resto de las provincias. Se corrige con convicción. Yo creo que aquí lo más importante es la convicción de que quienes mejor que los territorios conocen de su realidad, y quien mejor sabe dónde le aprieta el zapato y dónde en definitiva dónde deben tomarse las decisiones, que es los territorios. Sin duda que habría que hay que compatibilizar dos cosas. La ley de partidos políticos, yo concuerdo contigo que es absolutamente centralista, pero hay que compatibilizar también que estamos hablando de partidos que son a nivel nacional, que no son tan solo regionales. Pero sí, yo creo que ahí hay algunos vacíos que me parece importante, que deben resguardarse las decisiones de las regiones. Lo hemos vivido en el Partido Socialista muchas veces, que dice la región dice A y el centro sale con Z. Eso no puede ser. Entonces hay que resguardar la autonomía de decisión de las regiones y al mismo tiempo compatibilizarlo con la idea de estos partidos políticos a nivel nacional, porque no son regionales. O sea, hay un principio que está detrás. Pero sí concuerdo contigo que debe modificarse para que efectivamente se haya un resguardo de la autonomía de las regiones. Y en ese mismo aspecto de la descentralización están las famosas leyes de excepción, que es la parte económica, en cierta medida, leyes de excepción que están en la palestra en estos momentos, porque se están discutiendo su importancia, relevancia, como la ley Navarino, la ley Tierra del Fuego, y el Fondema, y otras, porque hay algunas que terminan, y hay que ver si acaso tenemos la fuerza suficiente como región para profundizarlas, cambiarlas y mantenerlas, o sencillamente nos van a pasar la planadora centralista nuevamente, y nos van a hacer desaparecer. Porque claro, uno podría dice, ¿y de qué sirvieron? La ley Tierra del Fuego sirvió para que una fábrica de jeans defraudara al Estado. Sirvió, en el caso de la ley Navarino, para que algunas empresas
centolleras se coludieran. ¿Cuál es la ganancia del ciudadano en esta pasada, digamos, de estas leyes? Sí, a ver, hoy día estamos, entre comillas, próximos al término de las leyes de excepción. El 2035 terminan la mayoría de estas leyes de excepción, con excepción de la... Hay una ley que es el zona 26... con excepción de zona franca. Yo entiendo que son todas el 2035. Tenemos el DFL15, la ley Navarino, Tierra del Fuego y la ley Austral, todas terminan, entiendo que el 2035. Hemos estado recorriendo el territorio y, por ejemplo, esto surge inmediatamente en Tierra del Fuego, la preocupación, ¿qué va a pasar con estas leyes? Yo creo que especialmente en el caso de ley Navarino y ley de Tierra del Fuego, yo creo que hay que hacer una revisión. Las otras pareciera que de alguna u otra manera cumplen con su objetivo, pero estas dos no tan solo hay que mantenerlas, sino que también hay que darle una vuelta de tuerca, como ocupando la palabra anterior, darle una vuelta de tuerca para que efectivamente estas leyes cumplan su objetivo y no sean una cosa que solo beneficia a las empresas, sino que también que dejen en la región un aporte, como se hace por ejemplo con Zona Franca. Zona Franca entrega recursos importantes a los gobiernos regionales. Cuando hablamos de descentralización, y esta es la otra mirada que hay que tener, la descentralización involucra tres aspectos, un aspecto, por cierto, administrativo, un aspecto político, y el más esencial, donde estamos más al debe, es el aspecto financiero. Hoy día se ha avanzado en descentralización, no al ritmo que uno pudiese esperar, pero se ha avanzado. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Yo creo que es importante también instalar estos temas, porque son los temas que deberían conversarse el día de mañana. Sí. Lo primero, en el ámbito político, la eliminación de los delegados. Yo creo que hubo una promesa en su momento que no se cumplió, que yo creo que habría que avanzar en esa promesa de poner términos. Eliminación de los delegados presidenciales. ¿Por qué? Porque tenemos una autoridad hoy día, una autoridad electa, que es mejor que él, puede ser, que son los gobernadores que se eligen hoy día. Y que administran presupuesto, la parte política de toda la región. Sí, y ahí también dentro de eso... Y también, con un consejo. Con un consejo, también todo es elegido. Entonces yo creo que debiéramos avanzar a la eliminación de los delegados, ese es el aspecto político. Y también revisar esta dependencia de SRM y jefe de servicio, que deberán pasar a depender obviamente directamente del gobierno regional. Segundo, en la descentralización financiera. En la descentralización financiera es donde está el kit del asunto. Si uno pudiera decir, cuando habla de descentralización, es descentralización financiera. ¿Por qué? Hasta el día de hoy hemos avanzado en descentralización política, tenemos gobernador, un consejo que son elegidos por la ciudadanía, pero en el tema financiero estamos al debe. Ahí debe avanzarse en, entregar primero claridad y certeza a los gobiernos regionales de cuánto es el presupuesto que ellos manejan. Debe asimilarse como concepto, debe asimilarse a los gobiernos regionales a lo que son hoy día los municipios. Los municipios tienen autonomía financiera y debiera estar la misma fórmula respecto a los gobiernos regionales. Ahí podemos avanzar. Y ahí sin descuidar obviamente lo que dice relación con transparencia y buen uso de los recursos públicos, que ha sido el gran tema del último tiempo con esta famosa fundaciones, caso fundación. Entonces debemos tener los máximos estándares de transparencia, de rendición, auditorías externas a los gobiernos regionales, y al mismo tiempo darle esta certeza y que puedan en definitiva tomar las decisiones que dicen relación con el uso financiero. Sí, te interrumpo, Pablo, sí. Un segundo. Estamos hablando con Pablo Bucenius, candidato a diputado por la región de Magallanes, y a esta hora de la mañana tenemos un llamado telefónico. Buen día, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, Rojo Amanecer. Saludos, Jorge. Saludos a todos. Don José Nicul, ¿cómo le va? Hola, José. Exactamente, saludar ahí a su candidato, Pablo Bucenius. Yo pensé que iba a decir nuestro. De partida, Pablo, felicitarte por el tipo de campaña que estás haciendo, bastante tranquila, calmada y respetando campañas paralelas a la tuya, en realidad. Porque de pronto se van en insultos, se van en garabatos o se van incluso en denostaciones que no vienen al caso para demostrar un plan de trabajo hacia la comunidad. Por lo que estamos hablando con respecto al beneficio que dejan las empresas en el territorio, especialmente en la zona aislada como Magallanes. Me gustaría justamente, yo creo
certeramente que tú puedes llegar a ser un gran diputado de la región. Muchas gracias, José. Y la verdad es que ver realmente ahora con el costo de la elevación del costo de la energía, la empresa eléctrica Magallanes, que hoy día pertenece al grupo Enel, ver la posibilidad o hacer un estudio qué es lo que esta empresa extranjera hoy día en realidad ha dejado en Magallanes, y con respecto a los impuestos, con respecto a la sinvergüenzura que han hecho estas empresas con el ciudadano chileno a nivel nacional y por ende a nivel regional. Por ende, esta empresa recibe los tendidos eléctricos con presupuestos del gobierno regional. Esta empresa recibe la base de su producción a base del gas de la región, que también lo recibe a precio considerable después de la protesta del gas, incluso con un subsidio estatal. Entonces me gustaría saber si tú, que vas a ser, yo creo que vas a ser diputado de la República, es tu misión en inspeccionar estas empresas y ver cuál es el beneficio que estas empresas realmente, a la vez, no solo de ver cuál es el beneficio que estas empresas dejen a la región, sino qué porcentaje de mano de obra regional ellos mantienen. Eso, Pablo. Gracias, José. Muchas gracias, José. Sí, con el tema de las cuentas, específicamente la luz que plantea José, yo creo que ahí ha habido una total y absoluta falta de transparencia. O sea, uno ha escuchado a distintos actores que han pedido explicaciones de por qué aumentó el costo de la luz, siendo que no estamos conectados con el sistema nacional, que tenemos un sistema mediano con características propias del hecho incluso que es en base a gas. Entonces, existen muchas dudas al respecto. Yo creo que dudas que se mantienen y que uno ve las alzas y resulta un poquito inexplicable. Yo creo que es absoluto, primero, avanzar en todo lo que diga relación con transparencia. Aquí no puede ser que una boleta sea inentendible y que no se entienda y se explique bien a la ciudadanía por qué los alza, por qué hay cosas que no cuadran. Si ese es el tema, hay cosas que no cuadran en toda esta discusión. Lo segundo, creo que nosotros debiéramos revisar la métrica del sistema mediano, porque no puede ser el cálculo no puede ser el mismo cálculo que está en el norte, sino que tiene que haber variables que son propias de nuestra región, que son distintas al resto del país. Entonces, primero, claridad; segundo, revisión del sistema métrico; y tercero, en lo que dice relación con el costo de la luz. Yo ahí he planteado dos propuestas que dicen relación también con esta llegada de la industria del hidrógeno verde. Si bien el costo de la luz en la región obedece a distintas fases, por decirlo de alguna manera, está la distribución, está la generación, yo creo que en la generación podemos hacer cosas importantes. Una, podría ser que la generación pasara al Estado o al gobierno regional. Con eso podríamos de alguna manera abaratar costos. Y segundo, la posibilidad de que la industria llegara a un acuerdo público, social, con la industria del hidrógeno verde, de manera que ellos puedan abastecer en la generación de la energía necesaria, por ejemplo, en el caso de Punta Arenas, que puede hacerse, y yo lo veo como algo perfectamente posible a partir de los aerogeneradores que tienen esta industria. Sí, ¿sabes qué? Ahí yo estuve, porque es un tema de interés. El gas en Magallanes está subsidiado. Sí, claro. Y también está subsidiado para la empresa Edelmar. Sí. O sea, ellos producen la electricidad a partir del gas, con un gas subsidiado. Por lo tanto, el costo del kilowatt, el costo es más barato que el resto del país, que lo producen de otras formas. En el resto del país están separados la generación, la transmisión y la distribución. Aquí en Magallanes todo pertenece a la misma empresa. Y el otro antecedente, Pablo, por eso da tanta rabia que no hay claridad al respecto, y la derecha se aprovecha porque agua para su molino, siendo que ellos son causantes de la jibarización de las empresas. Jibarización del Estado, en todas estas materias. Claro, el Estado no tiene que estar presente, etcétera, etcétera. Acá las poblaciones, todas las poblaciones son construidas con un subsidio del Estado para la calefacción, para todo. O sea,
para que haya una población. Para la construcción. Para la construcción, ¿no es cierto? Tiene que haber un poste, que llegue la luz, tiene que haber líneas de gas. Servicio. Que lo coloca el Estado. Que lo coloca el Estado. O los gobiernos regionales. O los gobiernos regionales. Que en el fondo es lo mismo. Y entonces, ¿por qué la empresa Edelman nos cobra distribución si el poste lo puso el Estado? Claro, yo entiendo que cuando hay un choque y se destruye el poste, reposición, ¿no? La reposición. Pero ¿cuántos cientos de postes hay versus lo que se... ¿Me entiendes? Sí. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es de abuso. Sí, es que uno sospecha que es así, pero también no está la información disponible. Si eso es lo que yo lo que encuentro más grave, que uno le pregunta a distintos actores que han tratado de recabar la información y que no les dan respuesta. Entonces yo creo que partimos de un problema base que es este oscurantismo que existe, por decirlo de alguna manera, en todo lo que dice relación cómo se llega finalmente al precio. Es cierto, hay una métrica que establece el precio, porque todo esto son mercados regulados. Lo mismo que ocurre el día de mañana con el hidrógeno verde, son mercados regulados, que no es llegar y fijar. Pero ahí hay que darle una vuelta. Hay un experto en energía que ha estado por todos los canales, qué sé yo, y él explicaba que el costo, ¿qué es lo que toman en cuenta? El dólar, sí, el precio del combustible. En el caso de Magallanes, ¿quién lo explica? ¿Por qué el precio del combustible? ¿Qué razón tiene para ponerlo dentro del cálculo? Sí, ahí yo... ¿Me entiendes? Yo creo que ahí tú como diputado se pueden hacer cosas para cambiar este estado de la materia. Yo creo que ahí es necesario avanzar, porque esto produce indignación. Indignación, y más cuando no se le explica, porque cuando se le explica la gente, bueno, entiende, pero en estos casos, a mí lo que más molesta de todo este asunto, obviamente los aumentos, el costo de la luz, sin duda. Pero también lo que más molesta es que no existe esta claridad, en que alguien salga a dar las explicaciones y que a todos nos convenzan. Pablo, lo que más molesta a la ciudadanía es que se haga un negocio privado con los servicios básicos. Si eso es en el fondo, y al final del día el mayor cargo del costo para una familia son el pago de los servicios. Una familia promedio que vive de un sueldo, un obrero, un laburante, y que un porcentaje importante va al pago de los servicios. Y esos servicios básicamente son aportados de una u otra forma por el Estado para que un privado haga un negocio y que nos cobre a nosotros. Y ese es el fondo del problema. Sí. Entonces eso es lo que que hay que regularlo. Y yo creo que también es importante, esta semana se aprobó por unanimidad el primer gran proyecto vinculado a la industria de hidrógeno verde en Magallanes, por $830 millones. Yo creo que estos proyectos que vienen de hidrógeno verde, yo creo que es el momento para que, obviamente, yo soy de la idea que si estos proyectos cumplen el impacto ambiental y están dentro de la normativa y que se comience a industrializar la región, pero que dejen un valor agregado importante directo a la ciudadanía. Más allá de que se quiera legislar y deje un porcentaje para el presupuesto regional, también se vea reflejado en forma directa a las personas, porque al final del día todos estos proyectos que han pasado por Magallanes no dejan nada directo, y así lo percibe la ciudadanía. Y eso yo creo que es lo que hay que cambiar. Y creo que es importante y necesario que con hidrógeno verde, que una parte de esa generación de energía que está hecha solamente para producir amoníaco y exportarlo, una parte de eso sea directamente ingresada a la matriz energética que llegue a los hogares de Punta Arenas y de Magallanes en general. Y yo creo que por ahí hay que apuntar. Sí, no sé ¿qué opinas al respecto? Bueno, esta noticia de la aprobación por parte del SEA es una buena noticia. Yo creo que ayuda a calmar, a descomprimir. A descomprimir, porque había un poquito de inquietud, yo creo que nerviosismo, si uno lo pudiera decir de alguna manera, había un nerviosismo en la comunidad y digamos, derechamente los sectores empresariales con respecto a cómo avanzan estos proyectos.
yo concuerdo contigo, Mario, esta es una industria todavía incipiente, todavía está en pañales toda esta cosa. Pero este es el momento donde debemos conversar lo que señalas tú de que esta industria está bien, va a generar externalidades positivas, también externalidades negativas, ojo. Y eso hay que revisarlo. Pero este es el momento para sentar las bases y ver cómo, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado con Metanex, con otras la salmonera, que no dejan nada. En el fondo, incluso en Tierra del Fuego me decían cómo hacerlo para que haya una cuota obligatoria de venta a la ciudadanía, una cosa tan básica. No se va a financiar las salmoneras con venderle a la comunidad de porvenir, no. Entonces, te voy a dar un ejemplo de la salmonera. En mayo compré en Argentina salmón chileno, decía. 15.000 pesos el kilo. ¿Y acá cuánto pagamos el kilo? No, y si tienes acceso. Y si tienes acceso. Más o menos lo mismo. Entonces, se exporta y paga en el extranjero lo mismo que pagas acá, en Magallanes. Entonces, eso es irrisorio. Ocurre este contrasentido que, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que es donde estaba este reclamo, este contrasentido que antes de que estuviera la industria y se exportara todo, porque todo se exporta, tenían mayor acceso al salmón, por ejemplo. Exacto. Si lo queríamos poner así, al salmón, y a precio más barato. Hoy día que todo se exporta, no tienen acceso, y cuando tienen acceso es más caro. Entonces decían y lo planteaban que a propósito de toda esta discusión de la ley de excepción, que se establecieran cuotas de venta obligatoria para la comunidad. Entonces me parece de toda lógica, porque además el impacto de esa venta para una empresa que exporta X millones no es significativo, no es para nada, es absolutamente residual. La empresa salmonera aporta al PIB regional es una cantidad importante. De hecho, ha subido el PIB en el último trimestre a 7,5%. Impulsado por los salmones. Los salmones es el principal aporte al PIB. Entonces, primero, no hay que negar que es una industria floreciente, y claro, hay que establecer. Fíjate tú que hace la gente más antigua, más vieja, se acordaba que antes existía. ¿Más viejo que nosotros? Sí, mucho más viejo. La cuota de la carne. Ah, claro. Había acá en la región. Entonces, el ganadero tenía que destinar un porcentaje de corderos para que la gente consumiera cordero más barato. Me parece de toda lógica, y eso ya produce un impacto. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Pablo? La lógica no es... Estamos en la herencia de la dictadura, y yo lo sigo insistiendo. Claro, la gente a veces no entiende esto, pero es una sociedad capitalista. Tenemos una constitución que hace que el Estado no participe, no puede normar a la industria, a la empresa. La puede regular. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un sistema que es neoliberal absolutamente, con este concepto muy instalado del Estado subsidiario. El Estado subsidiario básicamente lo que dice que en aquellas áreas de la economía donde hay un privado, el Estado no debe inmiscuirse, no debe participar. Eso yo creo que es una locura, porque hay sectores donde efectivamente el Estado podría ayudar a romper lógicas monopólicas o colusivas muchas veces. El Estado tiene una importancia. Yo trabajé durante mucho tiempo en Cenabás, que era como funcionario público en Cenabás, era jefe de jurídica de Cenabás, y Cenabás es la que compra los medicamentos para los hospitales. Y uno cuando ve los precios que oferta la misma industria que está en la farmacia, que finalmente le vende que le vende a la farmacia y la farmacia después nos vende a los ciudadanos, uno dice, aquí ¿dónde está el margen? ¿Quién me explica el margen de cuánto cuesta un medicamento en la farmacia, cuánto cuesta un medicamento en el Cenabás? Mira, y eso cumplía un rol sumamente importante. Cuando Cenabás transparentaba estos precios, producía un impacto sumamente interesante, porque empezaban los cuestionamientos. Bueno, ¿y dónde está el margen? ¿Por qué esto? Y si es correcto o no. Yo creo que ahí el Estado debiera tener la posibilidad de, en determinados mercados, poder efectivamente cumplir un rol. Y además que son necesidades básicas. Sí, tú estás hablando de medicamentos. Sí. ¿Qué más básico? Hoy día un gran reclamo del precio de los medicamentos. Yo tuve acceso a una información. La aspirina, por Cenabás, 7 pesos. Una aspirina. Tú la compras afuera. La Bayer, por ejemplo, que es una empresa,
farmacéutica, importante porque es transnacional. No le hagamos publicidad porque no nos colocan ni uno al programa. Bueno, pero bueno, cuesta 500 pesos la tableta. O sea, esa es la diferencia. Sí. Oye, hablando de centralización, porque se nos pasa rápido la hora, yo quería tocarte el tema porque estamos hablando de economía, de administración, política, y en el diputado digital se hizo una pregunta a los asistentes, que era algo referente a cuáles son las 2 o las 5 cosas, vote por alguna cosa importante. Y empataron el tema del hidrógeno verde, porque yo estuve presente ahí, y el turismo. Y hay hoy día una nueva institucionalidad que va a estar a cargo de los parques nacionales, que está nuestro compañero Alejandro Fernández guiando esa situación. ¿Cómo piensas tú potenciar el turismo? Porque el turismo, yo te juro que creo que no anda muy bien en Magallanes. Yo creo que no anda muy bien. Estaba escuchando a la señora Adema de East estas que son los pymes que se dedican al turismo, hablar peste que el Estado no apoya, que el Estado a esto, el Estado a lo otro. Sin embargo, estas pymes no pagan buenos sueldos. Estas pymes, por ejemplo, Julio Llano, el profesor Julio Llano, que era profesor de inglés, lo contratan algunas empresas hoteleras para ser traductor. Entonces, ¿cómo amalgamamos todas estas cosas? Esta nueva institucionalidad, la región... Debe estar escuchando el profesor. Sí, claro, estar escuchando. Le enviamos un saludo. Esta nueva institucionalidad, el turismo, ¿cómo lo potenciamos desde tu perspectiva como candidato de diputado y diputado futuro? Sí. A ver, varias cosas. Me voy a colgar de la pregunta para explicar un poquito. Nosotros hicimos este encuentro ciudadano, que lo vamos a replicar el día jueves en Natales, y la próxima semana vamos a hacer un segundo encuentro ciudadano acá en Punta Arenas, porque la verdad que tuvo una muy buena convocatoria y lo mejor fueron los comentarios posteriores. Es una muy buena dinámica. Una buena dinámica, tratamos de innovar con una metodología que fuera distinta a estos trabajos en comisiones, después en plenario, y ahí lo que se hizo fue votar desde un celular de acuerdo a cuáles eran las prioridades regionales, cuál era lo más sentido de los que asistían en ese día. Y de eso resultaron varias cosas interesantes. Sí. Igual es esperable, pero como principales temas resultó en materia de educación, lo que es la educación pública, en materia de salud, muy seguidito de la falta de especialistas y listas de espera, salió la salud mental, que yo creo que es un gran tema a nivel regional. Y finalmente, en lo que dice relación con crecimiento, y es lo que señalabas tú, Jorge, salió muy, muy cercano lo que es turismo con hidrógeno verde. Prácticamente, me parece que fueron incluso empataron. En relación al turismo, y también colgándome de este ejemplo que tú diste, ojo, hay una situación que hay que revisar mucho, que dice relación con los conductores, con las condiciones en que los que trabajan, que operan, los operarios del sistema, en definitiva. Las horas de descanso. Las horas de descanso. Hay un tema laboral que no tiene una regulación, o que se salta o hacemos vista gorda con lo que pasa con los conductores, con los guías turísticos. Hay un tema. ¿Cómo fomentar el turismo? Yo creo que lo decía las mismas asociaciones, el desafío, ellos al revés de estar pidiendo más al Estado, es cómo aumenta la relación entre la inversión pública y la inversión privada, cómo la inversión privada aumenta y deja de depender casi exclusivamente de la inversión pública. El turismo presenta un desafío importante, que hablábamos de los salmones, otra de las fuentes importantes para el PIB regional es el turismo. Tiene mucho que decir y hay mucho que apostar con la formación de capital humano especializado para el turismo. Nosotros, si queremos ser clase mundial, en el fondo debemos tener operadores que sean realmente capacitados y que estén en primera línea. Segundo, creo que debe haber un incentivo
Disculpa, Pablo, legal. También que seamos una región y una ciudad de servicio al turismo, porque los domingos están todos los cafés cerrados. Están todos los cafés, hasta la iglesia está cerrada. Los domingos está la iglesia. Entonces, es curioso, porque llegan turistas toda la semana y uno encuentra un restaurante, un café el día domingo, es prácticamente imposible. Entonces, y eso hice relación también con aspectos legales que fueron en relación con la normativa laboral. Entonces toman estos descansos para no pagar un segundo turno. Entonces ahí también hay un esfuerzo que debería hacerse por parte de la industria. Yo creo que hay que avanzar en incentivos legales al turismo de intereses especiales, sin duda, que es uno de los fuertes que tiene nuestra región. Lo vimos en ATA, en este encuentro que se hizo en Puerto Natales. Eso hay que fomentarlo y explotarlo de mejor manera. Y también, si bien no es un tema exclusivamente regional, yo creo que debería avanzarse en la creación de un observatorio turístico regional que pudiera dar cuenta de estas cosas y que pudiera plantear algunos desafíos. Tenemos que pasar a un turismo invernal, con esto aumentaríamos los números de meses que hoy día en la oferta turística, hoy día son 4 meses, es muy acotado. Entonces hay que aumentar esa oferta y también explorar otros lugares para que dejemos descansar, por decirlo de alguna manera, Torre del Paine y, por ejemplo, explotar en buen sentido otros territorios como es el sur de Tierra del Fuego, que es maravilloso. El tema de descentralización, porque hoy día los parques nacionales están en manos de CONAF, que se está cambiando a esta nueva institucionalidad. Ahí se me permite asociarlo también a lo que hemos estado conversando. Efectivamente, dentro del traspaso de competencias debe estar, por ejemplo, como nuevas fuentes de ingreso, lo que dice relación con todo aquel tributo que tenga una raigambre con el territorio, y ahí están, por ejemplo, entrados los parques nacionales. Debiera ser una nueva forma de ingreso para los gobiernos regionales, junto con las tasas que se cobran en lo que dice relación a aeropuertos y puertos. Eso debiera considerarse en una modificación legal para que quedara en los territorios. Es ambicioso eso, sí, ¿lo querrá Santiago? Sí. No suena de fácil digerir para Santiago, sí, pero para allá esa es la dirección donde debiéramos avanzar, estos nuevos ingresos propios para la región y los gobiernos regionales. Sí. Quiero llevarte a otro tema, lo tocaste recién, otro tema importante para la ciudadanía es el tema de la salud, ¿cierto? Esta semana una vez más fue portada en la prensa regional el problema que afecta a la salud en Magallanes. Más de 26.000 personas integran las listas de esperas médicas en Magallanes. 26.129 personas están esperando consultas médicas y otras 3.168 atenciones quirúrgicas. Es una situación de continuidad del problema de listas de espera y falta de especialistas en nuestra región. ¿Qué propuesta tienes para disminuir esta lista de espera en la atención y también mejorar y fortalecer la salud pública? A ver, lo primero, yo creo que esto es uno de los grandes dolores, y yo me atrevería a decir, de la región. Cuando hacemos este encuentro ciudadano, sale inmediatamente como gran tema, y uno, ¿era de esperarse? Sí, era de esperarse, porque uno lo escucha en la calle, lo escucha en cualquier lado. La lista de espera, la demora en la atención en urgencia, por ejemplo, en el hospital. Son temas que yo creo que son muy sensibles para la población de Magallanes. En relación al tema de salud, lo que hay que hacer es, sin duda, que reforzar el rol que cumple la atención primaria. Yo creo que es fundamental. Hay que dar las herramientas para que en definitiva pueda descongestionar. Yo creo que si es una apuesta seria en la atención primaria, podríamos descongestionar la atención secundaria, en este caso los hospitales. Darle mayor poder resolutivo. Eso es el concepto que debería estar detrás. Segundo,
esta idea, lo hemos conversado en alguna oportunidad también, de una ficha electrónica médica que pueda utilizarse en ambos sistemas. Y concretamente lo que dice relación con las listas de espera y falta de especialistas, yo creo que primero legislar dando incentivos legales mayores a los especialistas que quieren radicarse en la región. Ahí hay un problema que no es tan solo de recursos, pero también debemos volverlo más atractivo, como aumento de remuneraciones, facilidad en el traslado, asegurar el traslado, quizás dar de vivienda, dar facilidades laborales. Son cosas que debemos avanzar en eso. Segundo, una gestión moderna de las listas de espera. Hoy día existe una tasa de no asistencia o inasistencia, como queramos llamarlo, de aproximadamente un 20%. Ahí tenemos un problema. Porque esas horas que se pierden son importantes para el que lleva tantos días esperando. Claro, y eso es cómo se disminuye con mejor gestión y apoyo de la tecnología. Y apoyo de la tecnología, sí. Aviso constante a las personas que vayan, adultos mayores, porque se olvidan cuando tienen hora. Si pasa 15, 20, un mes. Que yo, más que olvidarse, yo tengo la sospecha de que más que olvidarse que tiene una hora, es que demoró tanto que recurrieron a alternativas. Claro. Irse a Santiago, atenderse en sistema privado. Yo creo que más que un olvido, pero esa claridad debiera tener el sistema de si hay horas disponibles y si se van a ocupar o no. Eso es lo que debiera estar detrás. Y lo tercero, que yo creo que es muy importante, que es avanzar en el rol que cumple la Universidad de Magallanes. Hace pocos años se crea la carrera no tan solo de enfermería, sino que también de medicina en la Universidad de Magallanes. Debemos avanzar en la formación de especialistas. Yo sé que no es fácil porque se requieren de especialistas que estén dispuestos a venir a la región y también a hacer docencia. Pues sin especialistas no es llegar a instalar una especialidad. Claro, no se pueden formar especialistas sin especialistas. Sin especialistas. es el kit del asunto. Entonces, yo creo que sería importante asociar la contratación de especialistas con todos estos incentivos que ya vimos, tanto para el desempeño profesional en el hospital, pero asociarlo también a la docencia en la Universidad de Magallanes. Creo que sería necesario, porque si no los contratos no van amarrados, lo dejamos a la buena de Dios y sabemos que la complejidad en algún momento se anunció por parte de la universidad que se iba a avanzar en ciertas especialidades, dentro de las cuales estaba salud mental, por ejemplo. Sí. Pero eso entiendo que ya no está tan firme como estaba, ya no es tan no existe, y se ha encontrado con este problema práctico de que necesita los especialistas, lo que hagamos de conversar para formar especialistas. Me llamó la atención los días que el gobernador Flies en su intervención dijo que algo así, no es textual esto, como que el Ministerio de Salud o la Seremi de Salud no aceptaba que el gobierno regional le dé ingresos directos al presupuesto para mejorar la salud pública. ¿A qué se podría deber eso, que si el gobierno regional está dispuesto a aportar a la salud, no se pueda, o no sé si es algo legal que no se pueda ahí tengo duda. entregar presupuesto, pero eso es más o menos lo que dijo el gobernador regional. Ha hecho importante inversión para eliminar la lista de espera. Hay proyectos donde se ha entregado el monto, incluso lo tenía por ahí, donde se han entregado importantes recursos. 10.000 millones el plan de zona extrema considera para efectos de reducir estas listas de espera. Ahí hay un problema. Yo escuché y se señalaba un problema, pero ese problema es mayor aún, por ejemplo, en materia de educación, donde no existen convenios de programación. Ahí sí es un problema, que por ejemplo el gobierno ha querido inyectar recursos para mejorar la educación pública. Vamos a dejar los últimos 5 minutos para educación, y ahí sí hay una traba, por decirlo de alguna manera, más legal. Lo que pasa es que nuevamente el centralismo, porque estos ministerios son más centralistas que todos los otros. Son elefantes blancos. No, son tremendos monstruos. Cuando uno dice este funcionario público es centralizado, se refiere a salud. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y de hecho es tan así la cosa que la contratación de personal
el aumento de la planta, ¿ya? Tiene que pasar por ley de la República. O sea, por el Parlamento. Sí. Entonces, el monto de dinero, o sea, el tema de los especialistas es un tema bastante importante. ¿Por qué? Que a nivel nacional, ojo. No está solamente acá. No está solamente acá. Porque resulta que la planta dice, el Hospital Clínico Magallanes tiene que tener 10 médicos acá, 5 acá, y eso es por ley. El funcionario público, cuando acepta el cargo, el funcionario público no firma una aceptación del cargo. Cuando tú jubilas, el funcionario público no es que jubile, sino que renuncia al cargo. Sí. ¿Me entiendes? La figura es renunciar al cargo. Eso te demuestra la poca flexibilidad que tiene el sistema administrativo. ¿Ya? Y por esa razón yo creo que Jorge Fliege había hablado de estas trabas. Entonces, y en educación pasa exactamente lo mismo. Sí. Ahí es necesario revisar lo que es el estatuto administrativo, porque hoy día todos sabemos de la existencia nominal de las plantas, de los funcionarios planta, pero hoy día el peso de la administración pública se la llevan los funcionarios contrata y en muchos casos los funcionarios honorarios que son los más precarios, la forma de empleo más precaria que existe es la administración pública. Entonces se ha avanzado en el caso de los contratos, que también es precario, se ha avanzado con este concepto de confianza legítima que ayuda a dar cierta estabilidad en el empleo, pero ahí hay grandes mentiras, porque se habla de topes máximos de funcionario de contrata que en la práctica no se cumple en ningún servicio. Y en ese aspecto, fíjate, hablando de educación, se aprobó la ley de titularidad docente. Sí, antes. Importante ley, porque en Magallanes más de 900 profesores que estaban a contrata por mucho tiempo pasan a ser titulares. No, esto fue entonces es realmente una y así noticia. se hace política pensando en la gente, en la educación, porque esos profesores ya van a desarrollar de mejor forma porque tienen estabilidad en el empleo. No hay nada mejor que la estabilidad laboral. Pablo, vamos a revisar las redes sociales. Acá te dejan algunos saludos. Inés Vidal dice: gracias por atreverte, Pablo, y mucho éxito. Muchas gracias, Inés. Ruth Godoy igual te envía muchos saludos y te dice mucho éxito. Así que igual, por acá, y vamos a seguir después revisando. Si me permite, ha sido, a mí me tiene muy contento que hay mucha buena vibra con respecto a la campaña. Yo estoy muy agradecido porque primero me he sentido acompañado durante toda la campaña, y lo otro, que buena vibra en la calle, con estos saludos, gente que se toma el tiempo muchas veces de enviarte a tus redes sociales o en la misma calle, pararte y desearte éxito, vamos, y eso ayuda en una campaña intensa que es corta además. Así que nos quedan 5 minutos, vamos a educación. Otro tema muy complejo en Magallanes. Hemos visto que en estos últimos años, específicamente estos últimos 15 años, se ha reducido mucho la cantidad de alumnos que pasa de la educación pública a la privada o la subvencionada. Hay una disminución. Disminución de la matrícula. De la matrícula. O sea, por diversos factores, pero también ha disminuido mucho más en lo público que en lo privado o en el particular subvencionado. Entonces, y aparte de eso también ha habido algunos problemas estos últimos años que es transversal, de agresividad, conflictos dentro del ámbito en las aulas escolares. Y desde mi punto de vista, mi criterio, la educación es la parte fundamental para hacer una mejor sociedad. Y yo creo que el Estado tiene que invertir mucho más en forma transversal en educación, porque está formando a nuestros nuevos ciudadanos. Y creo que en estos últimos años hemos visto cómo se está perdiendo, por ejemplo, cosas importantes y fundamentales como, por ejemplo, la educación cívica. Y eso, al transcurrir de los años, las décadas, se percibe.
Entonces yo creo tiene que un impacto, tiene un impacto importante, y cada vez que hay, por ejemplo, debates, la parte política, vemos cómo estamos faltos de realmente de compromiso social, de ética. Y entonces no solamente hay que formar profesionales que cumplan, digamos, para la producción del país, sino que primero tenemos que formar personas, individuos, y yo creo que en eso la educación pública tiene que marcar una diferencia con el resto. Son hartos temas que planteaste al mismo tiempo. Fue una introducción general para que... Voy a desordenadamente hacer algunos comentarios de lo que planteas. Efectivamente, yo creo que el rol de la educación precisamente es formar ciudadanos, es formar personas. Lo otro son competencias técnicas que podrían perfectamente adquirirse en otro lado, pero lo que es este sentido de colectivo y también la formación de la persona solo la da la educación. Hay un fenómeno que estamos viviendo, que yo creo que es propio de estos tiempos, es que al contrario de lo que era antaño, donde la educación era un motor de movilidad social, hoy día no es tal. Y ahí hay que hacer una revisión profunda. Tenemos mucho cesante ilustrado, por decirlo de alguna manera, con esta proliferación de carreras profesionales donde hoy día les cuesta encontrar trabajo. Hay una sobre oferta o sobre demanda, por decirlo por alguna parte. Tú hiciste el comentario de la violencia. Surgió, por ejemplo, y esto encontré muy interesante, surgió durante este encuentro, un interesante debate, porque se colocó por parte de uno de los asistentes, planteó que esta violencia era única y exclusivamente de los colegios públicos y que no así de los colegios privados o particular subvencionados. Y hubo un debate muy interesante el día del encuentro ciudadano que tuvimos, pero también ahí hay mala prensa ahí, porque es algo transversal, de nuestra sociedad, incluso en Magallanes son más los casos reportados, de acuerdo a los antecedentes que maneja la superintendencia, son más los casos reportados en los colegios particulares, subvencionados, que en los colegios públicos. Y eso a veces no se visibiliza. Los colegios particulares y particulares subvencionados se encargan de que esto no aparezca mucho en los medios. Entonces existe una falsa creencia de que la violencia es propia de los colegios públicos, y eso no es así. Eso me parece importante decirlo. Y aparte también y en torno a la educación en general, y particularmente la educación pública, que es una de las que a mí personalmente me interesa, es fundamental cambiar la forma de financiamiento. No puede ser que hoy día tengamos un SLEP desfinanciado y que se siga pagando y financiando los colegios con el subsidio a la asistencia. No puede ser. Debemos asegurar aportes basales y garantizados por los colegios, si no se entiende esta lógica del déficit que está hoy día imperando y que es como una práctica. Los LEP funcionan desfinanciados y se sabe desde el día 1 del año se sabe que están desfinanciados. Eso no puede ser así. Pero al mismo ¿Cómo tiempo, lo financiamos? Con aportes basales asegurados. Y ahí también es interesante lo del SLEP. Y esto como comentario también general, hemos transitado de una gran discusión que hubo en educación en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Pasamos a un gobierno donde hoy día prácticamente lo único que se habla es del funcionamiento de un SLEP. Yo creo que hay que corregir en los SLEP, por cierto que hay que corregir, pero yo celebro que hayamos abandonado la lógica de la educación municipalizada que tanto daño le hizo a nuestra educación en general. Fueron muchos los años donde los municipios se hicieron cargo de algo que nunca debieron haberse hecho cargo. Y creo que ahí hay un avance. Hay que avanzar, por cierto, hay mucho que avanzar en materia de educación pública, pero sí hay un avance en la eliminación de... Y hay que avanzar con los profesores. Sin duda. No en contra de los profesores.
sin duda. Yo, es más, hablaría de las comunidades educativas. Yo creo que hay que hacerlos partícipes de todos estos procesos que se van dando. Difícil, y es difícil, pero yo creo que deben tener... Hoy día hay mucho interés contrapuesto, digámoslo de alguna manera. Pero los profesores, ellos lo plantean. Yo me he reunido con profesores y ellos plantean la necesidad de redignificar la función docente. Se sostiene que no hay educación sin profesores y alumnos. Mucho de eso hay, entonces hay que darles un apoyo, sobre todo a los profesores. Bueno, ha sido una interesante conversación, Pablo, esta mañana. Espero que sí haya sido. Tocamos varios temas trascendentales que le importa a la ciudadanía, y antes de terminar el programa vamos a promocionar algunos eventos que vas a realizar dentro de tu campaña, y vamos a partir con la Copa Jara. Esto es para los futboleros. Acá estamos nosotros los futboleros, y me parece te felicito, una súper buena instancia participativa y popular, y más encima en la población del Pingüino. Esta Copa Jara se realizará el día sábado 8 de noviembre, la próxima semana, en la población del Pingüino, en el gimnasio de la población del Pingüino. En las canchas, aledañas de la población del Pingüino, ahí donde está el complejo que tiene la población, ahí en calle Augusto Lutz. Así que hacemos un llamado a que se inscriban los equipos con máximo de 8 jugadores, y se pueden inscribir al más 569 99 48 42 30. Hay 2 categorías, una de hombres mayores de 18 años y otra de mujeres y también mayores de 18 años. Así que esta interesante Copa Jara que está organizando Pablo Bucenios para el día sábado 8 de noviembre. Voy a jugar también. Voy a jugar. ¿Y tiene su equipo? ¿Tiene su equipo? Sí, ¿Ya está listo? ¿Está inscrito? No, todavía no, creo que todavía no lo inscribimos. Pero ¿va a jugar el candidato? Pero sí, voy a jugar. Excelente, eso muy bueno. O sea, vamos a jugar igual entonces para enfrentarlo. Así que bueno, y vamos a la actividad que tienes para hoy día, una invitación, Pablo, que ahí ya va a salir en pantalla, en la placa 8, Pablo, ahí está. Pablo, por favor, ¿de qué se trata? Un gran remolinazo. En vez de un banderazo, que es como el concepto acostumbrado en toda campaña, nosotros vamos a hacer un gran remolinazo. Estamos ocupando como gráfica estos remolinos de viento para reafirmar el concepto de esta campaña de Magallanes con el viento a favor. Entonces nos vamos a juntar en el mirador del Cerro de la Cruz a las 15 horas. Hoy día. Invitar a quien se quiera sumar. Esperamos que sea una actividad bonita donde cada uno va a estar de encuentro. Ojalá nos acompañe el clima, que no está muy bueno para hoy día. Pero parece que se ha firmado. Hay que tener fe. Así que nada, una actividad distinta, e invitarlos a que podamos compartir un ratito hoy día a las 3 de la tarde en el mirador de Cerro de la Cruz. Y te dejamos los micrófonos de Radio Presidente Ibáñez, este Rojo Amanecer, para que te despidas y dé un mensaje a toda la ciudadanía. Muy breve. No da lo mismo quien es el futuro presidente o presidenta de Chile. Eso debemos asumir con responsabilidad este ejercicio cívico que se va a realizar el día 16 de noviembre. Tampoco da lo mismo quienes representa Magallanes en el Parlamento. Somos una región pequeña con 3 diputados, pequeña en cuanto a representación en el Parlamento. Por eso es sumamente importante que estén ahí la gente más preparada y que sea capaz de llevar la voz cantante y fuerte de Magallanes a este Parlamento, del cual espero formar parte. Así que los invito a votar C56 Magallanes con el viento a favor el próximo 16 de noviembre. Pablo Bucenios Cornejo estuvo hoy día con nosotros en este Rojo Amanecer. Muchas gracias, Pablo. No, gracias por la invitación y por la conversación. Un saludo a todos los auditores. Nos separamos 30 segundos y volvemos con la segunda parte de Un Rojo Amanecer. El 16 de noviembre, votar informado es clave. Ten cuidado con los contenidos desinformativos. Estos generan desconfianza en el sistema electoral, fomentan la violencia de género, siembran la duda y perjudican a la democracia. Antes de creer y compartir, siempre verifica con la fuente oficial. Infórmate en cervel.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia.
El 16 de noviembre elegirás a la próxima presidenta o presidente de la República. Son 8 candidaturas que postulan al cargo. Por eso es importante que las conozcas y revises qué propone cada una de ellas. Encuentra esta información y todo lo que necesitas saber sobre el proceso electoral en cervel.cl o llamando al 606.166. Recuerda que votar es obligatorio. Elecciones 2025. Cervel. 100 años fortaleciendo la democracia. Noticiosa, educativa, musical, deportiva. Radio Presidente Ibáñez, una emisora para todas las horas del día. 88.5 en Punta Arenas y Porvenir. Nos escuchan y nos creen. Bueno, regresamos con la segunda parte de este Rojo Amanecer del día 2 de noviembre y vamos con la editorial que tenemos preparada para el día de hoy, que lleva por título Contradicciones del Partido Social Cristiano con la moral cristiana. Abro hilo. Lo primero, la bandera de Israel en la cuenta pública. El Partido Social Cristiano habla de paz y dignidad humana, pero sus diputadas usaron en un acto republicano para exhibir una bandera en medio de un conflicto donde mueren inocentes. La enseñanza cristiana llama a ser pacificadores, no a tomar partido en guerras ni politizar la fe. 2. Foto con el ex alcalde Marcelo Rivera, condenado por corrupción. Predican integridad y transparencia, pero un candidato del Partido Social Cristiano en la región del Biobío posó junto a Marcelo Rivera, ex alcalde de Hualpén, condenado por delitos de corrupción. La fe cristiana enseña a apartarse de toda apariencia de mal y no asociarse con quienes dañan la justicia. 3. Postura dura contra la migración. El Partido Social Cristiano defiende la dignidad humana, pero rechaza la regulación de migrantes y adopta un discurso hostil. El mensaje cristiano enseña a acoger al extranjero con compasión y humanidad, no a cerrar las puertas. 4. Lenguaje agresivo hacia el gobierno por el tema del aborto. Su presidenta ha llamado asesino al gobierno, pero la fe enseña a respetar a las autoridades, someterse a ella y mantener un lenguaje prudente y respetuoso, incluso cuando no se está de acuerdo. 5. Alianza con partidos de derecha dura y agenda punitiva. Se presenta como un partido social cristiano, pero se alinean con sectores que priorizan el castigo y el orden antes de la justicia social y de la ayuda al necesitado. El verdadero mensaje cristiano es servir al prójimo, defender al pobre y practicar la misericordia antes que buscar poder político. 6. Estilo político confrontacional y censura constante. En el Congreso se han caracterizado por censuras y enfrentamientos para en vez de construir soluciones. Han presentado censura contra la mesa dirigida por Carlos Cariola y promovido acusaciones constitucionales contra ministros como Marco Antonio Ávila, ambas fallidas. La fe cristiana llama a la prudencia, al respeto y a trabajar por la paz y el bien común, no a la confrontación y al conflicto constante. Esta es la editorial del día de hoy de Un Rojo Amanecer. Pero, al respecto, tengo un bonus track en relación a este mismo tema. Por favor, si Francisco, puedes colocar la foto número 9. Porque acá, como te mostramos la realidad de lo que pasa, y a propósito de esta columna del Partido Social Cristiano que recién colocamos, hace unos días atrás apareció una noticia en los medios de comunicación de investigación de periodismo independiente, la cual indica que en el año 2018 aparece la esposa del candidato de la ultraderecha José Antonio Kast, María Pía Adriasola
Baurinlet, inaugurando la fundación Un Solo Corazón. Atento con esto, porque traemos a colación esta fundación. Bueno, ¿de qué se trata? Resulta que esta fundación ofrecía asesoría legal para migrantes que han ingresado en forma irregular al país. Pero aquí viene la parte más compleja. Esta fundación fue creada y presidida por la pastora evangélica Luz Espinal. ¿Quién es esta pastora? Es una migrante colombiana que vive en Chile y que ha sido candidata a diputada y concejal por el Partido Republicano en el Distrito 8. Esta fundación, Un Solo Corazón, continúa activa. Y el 19 de agosto recién pasado de este año, en la Municipalidad de Santiago, donde es alcalde Mario Desbordes, organizó un evento de apoyo a migrantes en colaboración con la fundación. Mira qué interesante. El evento se realizó en la iglesia del G12, grupo sectario presidido por la pastora colombiana Luz Espinal del Partido Republicano. Bueno, ¿y quién es Luz Espinal, esta pastora colombiana? Ella preside la fundación Un Solo Corazón, que es parte de la Misión Carismática Internacional, una iglesia fundada por César y Claudia Castellanos en Colombia. ¿Ya? La Misión Carismática Internacional enfrenta acusaciones, ojo, por abuso espiritual, coerción económica, manipulación política y casos de abuso sexual. Según una investigación del medio periodístico Vorágine de Colombia, se pedía a cada discípulo conseguir 25 votantes semanales para apoyar candidaturas ligadas a esta iglesia. Todo esto, por cierto, en Colombia, ¿ya? Pero es de ahí donde viene esta pastora. En Chile, Espinal ha compartido espacios con el diputado José Carlos Mesa, del Partido Republicano, y obviamente con el candidato José Antonio Kast, consolidando una red donde la religión, una iglesia extranjera y la política convergen bajo el alero del Partido Republicano. Pero lo paradójico de todo esto es que el candidato de ultraderecha hace un par de semanas atrás dijo textual: nosotros siempre estamos abiertos a conversar, pero si alguien dice sentemos y conversemos para la regulación de los migrantes irregulares, nosotros le vamos a decir esto en forma fundamental en nuestro proyecto para recuperar la seguridad y el orden en Chile. Eso para nosotros no es negociable, la migración irregular. O sea, por un lado, utiliza a esta gente, a los migrantes, con fines políticos, y por otro, está totalmente en contra de la migración irregular. Eso es lo que quería traer hoy día a colación en relación a estos temas de contingencia política. Jorge. Interesante, muy interesante, porque cuando uno habla de cristianismo o habla de ser cristiano, lo que menos hacen cuando hacen política, el Partido Social Cristiano, es ser cristiano. Ellos lo que hacen es el odio, la confrontación, tal como dije, y además todo lo que tú dijiste, una pastora colombiana amparada por José Antonio Kast, con una fundación de su esposa, ¿verdad? La Pía, esa es la de los pololeos de los martes. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces es increíble. Por eso hay que tener consecuencias y saber por quién van a votar. No pueden ser lo mismo por quién voten. Bueno, y así estamos despidiendo el programa de hoy, pero antes lo quería... ¿Usted ha ido a las clases del profesor Vidal? ¿A qué clase? La clase pública y gratuita que hace el profesor Vidal. Los candidatos Kast. Ahí va. Lo invito y los dejo con este video de las clases del profesor Vidal que hace en el canal, lo voy a nombrar porque vamos a colocar el video, en el canal Turno. Así que si ustedes quieren verlo y seguir el canal Turno en streaming por YouTube, lo pueden ver. Ahí les dejo una clase para que realmente
donde saca bastantes verdades en relación a un tema importante. Así que lo dejamos invitado para el próximo domingo. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde y un mejor inicio de semana. Los candidatos Kass y Kaiser en su programa dicen: quiero eliminar las contribuciones a la primera vivienda. Si yo aplico esa medida en Vitacura, el 100% de las casas de Vitacura deja de pagar impuesto territorial. Si yo aplico esa medida en Los Espejos, el 3% deja de pagar impuestos territoriales. Voy a poner un ejemplo personal. Yo vivo en Las Condes. Yo pago 1 millón de pesos al año en 4 cuotas. ¿Para dónde se va ese millón? 350.000 del millón se quedan en Las Condes, para el municipio. Y 650.000 de mi millón de pesos se va a Puente Alto y Los Espejos. Quiero decirle un dato que la gente no tiene por qué saber. De cada 100 casas en Chile, solo 23 pagamos contribuciones. Toda casa que fiscalmente esté tasada en 50 millones de pesos o menos, no paga contribuciones. Si se aplicara este principio de las candidaturas de derecha, ¿con qué lo reemplazan? Con impuestos generales de la nación. La mitad del impuesto a la renta y la otra mitad el IVA. El Fondo Común Municipal Ciudadano son 2.500 millones de dólares. De esos 2.500, 1.500 es solo impuesto territorial, el 60%. Y de esos 1.500, un tercio provienen de Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo Barnechea. Esto es como una reforma agraria al revés. Hemos presentado Un Rojo Amanecer. Una mirada socialista para Magallanes. Núcleo Salvador Allende Goces, del Partido Socialista de Chile. Ibáñez, sintonía total.